Cuando hablamos de la justificación, estamos hablando de la salvación, estamos hablando de ser justo ante Dios. Entonces, la semana pasada enfatizamos que hay dos religiones en el mundo. En realidad, dos religiones, todas caen en una de dos categorías. Está la religión que depende de la obra de Dios, el cumplimiento divino. Y está la religión que depende de las obras del hombre o el esfuerzo humano, habíamos dicho la semana pasada. El esfuerzo humano, el cumplimiento divino. Toda religión cae en una de esas dos categorías. Todas. Hay religiones que enseñan que si usted hace obras, usted va a ser salvo. Hay religiones pero hay religiones que enseñan que la salvación es solamente en Cristo Jesús. Son las únicas dos. Entonces, la semana pasada hablamos de estos puntos. Voy a darlo rápido porque es repaso. Si usted quiere el mensaje completo, lo tenemos en CD, lo puede ver en YouTube. La justificación no se puede ganar, habíamos dicho la semana pasada. La justificación es basada en las Escrituras. Desde el principio, la salvación siempre ha sido por fe, no por obras. La justificación está disponible para todos. Judíos, gentiles, no importa. La justificación es gratis para mí. Para mí, porque Dios ya pagó el precio en la persona de su Hijo Jesucristo. La justificación es exclusivamente en Cristo. Mahoma no murió por mí. Jesús murió por mí. Amén. Pablo no murió por mí. Jesús murió por mí. Pedro no murió por mí. Jesús murió por mí. El Papa no murió por mí. Jesús murió por mí. La Madre Teresa no murió por mí. Jesús murió por mí. La Virgen María no murió por mí. Jesús murió por mí. ¿Qué quiero decir? Que solamente Jesús. Amén. Si usted basa su salvación en otra persona, usted está perdiendo su tiempo y el tiempo de ellos. Porque solamente en Cristo, solamente en Él la salvación se encuentra en Él. La justificación es exclusivamente en Jesucristo. No hay un segundo lugar, no hay un tercer lugar, no hay un... Bueno, pues Jesús está aquí y aquí otra persona, pues casi como Jesús, no. No, es Jesús o nadie. No hay una opción B. O sea que a veces decimos, esta es la opción A, si eso no funciona, tengo una opción B. En cuanto a la salvación se refiere, no hay opción B. Hay una opción. Cristo es la única opción. Él lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Nadie viene a Dios sin Cristo. Así que es exclusivamente eso de la semana pasada. La justificación remueve todo orgullo. ¿Por qué? Porque yo no hice nada para obtener la salvación. Fue gratis. Dios lo hizo todo. La justificación es universal. En todo tiempo, desde Adán, la justificación era por fe. Abraham era por fe. Moisés era por fe. David era por fe. Los profetas eran por fe. El Nuevo Testamento era por fe. Y hoy la salvación sigue siendo por fe. Es universal, en todo tiempo, en todo lugar, no cambia. La salvación es igual. Los del Antiguo Testamento no fueron salvos por obras, fueron salvos por fe. Y esto lo prueba hoy Pablo con el ejemplo que él va a dar en la ilustración de Abraham y David. Y la última que vimos, la justificación, no contradice la ley de Dios, confirma la ley de Dios. Porque la ley fue dada para enseñarnos si estamos mal o no estamos mal. ¿Verdad? Cuando usted viaja en el highway y usted está yendo a 100 millas por hora y el policía lo ve y lo para, él le recuerda de una ley, ¿verdad? Una ley que dice 55 millas por hora o 65 millas por hora. Tú ibas a 100. La ley condena, la ley no salva. Esa ley te condena, la ley en la Biblia, la ley condena, no salva. Entonces la ley nos demuestra a nosotros que necesitamos un Salvador. Eso fue la semana pasada. ¿Quién era Abraham? Para dar algunos versículos, para algunos que quizás no, yo sé que la mayoría conocemos bien quién era Abraham, pero para dar un poquito de trasfondo. Abraham, para los judíos, lo que es Abraham y lo que es David, estos son los héroes del pueblo judío todavía hoy. Abraham, el padre de los judíos. David, el primer rey, en realidad, el primer rey legítimo de Israel fue David.
Y él usa esos dos en este pasaje. La pregunta de Pablo es: ok, ustedes, quizás ustedes no me creen lo que estoy diciendo. Déjenme darle dos ejemplos. Abraham y David. Este era Abraham. Dice la Biblia, un día Dios se le reveló a Abraham y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Eso sigue todavía, es válido hoy. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le dijo a Abraham: Abraham, tú vas a ser el padre de la nación por la cual yo voy a revelar mi gloria. Tu familia va a ser la sal de la tierra en el Antiguo Testamento. Por medio de ti y tu linaje, todo el mundo va a saber de mí, de Jehová. Ese era Abraham. Miren cómo lo pone en el Nuevo Testamento. Libro de la genealogía de Jesucristo, Mateo 1:1, hijo de David, hijo de Abraham. Note la importancia de estas dos figuras. No dice hijo de Adán, ¿verdad que no? No dice hijo de Noé, no dice hijo de Enoch. Dice hijo de David, hijo de Abraham. Todavía para el judío eso era gran cosa. Santiago dice Santiago: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, justificación, y fue llamado amigo de Dios. Entonces Abraham, por su fe, no por sus obras, por su fe, él fue llamado amigo de Dios y fue justificado. Gálatas lo dice así: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos nosotros somos gentiles. Si usted no es judío, usted es gentil. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces Abraham era una figura importante para los judíos y todavía y para nosotros, este hombre Abraham. Vamos a leer en el pasaje los primeros 8 versículos, Romanos capítulo 4, para ver esta ilustración que da el apóstol Pablo. Recuerden que él está hablando aquí a un grupo de mixto, pero muchos judíos, y él quiere probarle a ellos que esta ilustración o este ejemplo de Abraham demuestra que la fe no es por obras, es por gracia y es por fe. Dice capítulo 4, versículo 1: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Cuando usted trabaja, el cheque que usted le da no es gratis, el cheque que usted le da es que usted se lo ganó, ¿verdad? Aquellos que trabajamos sabemos que ganamos ese cheque, ¿verdad? Cuando a ti te dan el cheque, tú no tienes ni que decir gracias. Sería bueno que lo dijera, pero no. ¿Por qué? Porque ya tú te ganaste ese cheque. No te están dando un regalito, a menos que de un bono o algo, te están dando un cheque que tú ganaste. Y la Biblia dice: si es por obras, entonces es un cheque, tú lo ganaste, pero no es por obras. Dice: mas al que no obra, dice el versículo 5, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe, noten aquí, no sus obras, su fe le es contada como justicia. Entonces menciona un poquito de David, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Justicia sin obras. ¿Ven ahí? ¿Qué dice? Díganlo conmigo: justicia sin obras. Okay. Diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y ahí tenemos el ejemplo de David. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo aquí es que la Biblia nos está enseñando aquí que la salvación de nuestras almas se obtiene por fe en Cristo. No tiene nada que ver con nuestro esfuerzo humano. Hay gente que trata de justificarse. Hay gente que dice: bueno, yo creo que yo merezco ir al cielo porque yo voy a la iglesia.
O yo creo que yo merezco ir al cielo porque yo voy a misa. O yo creo que yo voy al cielo porque yo voy a la iglesia bautista Betania. Menos iría al cielo. Ninguna iglesia salva. Yo voy a ir al cielo porque mi familia es de tal religión o de tal denominación. O a mí me criaron en esa iglesia. O a mí me criaron en esa denominación. O a mí me criaron en esa religión. Por lo tanto, yo sé que Dios me va a dejar un ladito allí en el cielo. Él me va a dejar una esquinita, Él me va a dejar a mí. Han oído gente hablar así, ¿verdad? Que hablan de esa manera. No es así. Otros dicen, no, pero yo di dinero a la iglesia, o yo di dinero a una caridad, o yo di dinero a personas con cáncer, o yo di dinero. Y entonces creemos que lo que hacemos nos va a salvar con Dios. Otros dicen, yo fui bautizado, yo hice mi primera comunión, yo fui confirmado, yo pasé al frente, yo alcé la mano, yo guardé los 10 mandamientos, yo guardé la regla de oro. Es imposible guardar los 10 mandamientos. Es imposible cumplir la regla de oro todo el tiempo, en todo lugar. La idea es que cuando nosotros pensamos que vamos a llegar al cielo por algo que nosotros hemos hecho, estamos completamente engañándonos a nosotros mismos. Nadie entra al cielo por lo que ha hecho. ¿Qué dije una semana atrás? Llegamos al cielo porque tenemos a Cristo. Y llegamos al infierno porque no tenemos a Cristo. Van a haber gente buena en el infierno. Y van a haber gente mala en el cielo. Pero tienen a Cristo. Y estos no tienen a Cristo. No tiene nada que ver con nuestras obras. Tiene que ver con la fe que yo he puesto en Cristo. Miren el primer punto en la nota, si tiene su hoja. La justificación fue comprada por Dios. Le llamamos a eso gracia. La palabra que va ahí en el blanco, gracia. Abraham y David fueron justificados sin las obras de la ley. ¿Qué es gracia? Gracia es el regalo de Dios. Dios nos ha dado un regalo a nosotros. Y nosotros simplemente tenemos que recibir ese regalo, sin ningún esfuerzo humano. David fue justificado sin obras. Abraham fue justificado sin obras. Hay un versículo que yo apunté en mi nota que dice así: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Otra versión dice: ¿quién, oh Señor, podrá sobrevivir? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Entonces, Dios nos ha provisto a nosotros perdón de nuestros pecados gratis. Usted no tiene que hacer nada para ganar la salvación. Usted no tiene que hacer nada para tratar de ganar su camino al cielo. Nadie puede. Por más bueno que usted sea, todavía somos pecadores. Por más bueno que yo sea, yo soy pecador. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Por cuanto la semana pasada vimos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. La justificación fue comprada por Dios. Él pagó el precio de mi pecado. Entonces, como dije una semana atrás, sería un insulto que Dios envió a su Hijo para morir por mí y yo ignoro el sacrificio de Él y yo trate de ganarme la salvación. Sería un insulto. Sería un insulto que yo tratara de pagarle a Dios por lo que Él me dio gratis. Cuando sus hijos usted le da un regalo a sus hijos para su cumpleaños o para Navidad, y su hijo diga: mami, ¿cuánto te debo para pagarte? Eso es un insulto. No, yo te lo compré, eso para ti. Yo te aseguro que algunos padres dirían: pues está bien, si quieres hacernos caso. Algunos padres son un poquito listos. Pero el regalo se lo compramos con nada a cambio. ¿Por qué? Porque es un regalo. La palabra gracia significa don inmerecido o un regalo inmerecido. Dios nos ha regalado la salvación. Yo solamente tengo que aceptarla. Y hablaremos un poquito más de eso después. Abraham fue circuncidado después de haber sido, después de haber sido circuncidado. Vamos a leer esos versículos. Yo sé que a veces es incómodo hablar de la circuncisión, pero esto es algo que era un requisito para los judíos. Miren el versículo 9 al 12.
Pero esta felicidad, dice, o bendición, ¿es solo de los que están circuncidados o también de los que no están? Ya dijimos que Dios aceptó a Abraham porque él confió en Dios. Y no hay duda de que Dios aceptó a Abraham. ¿Cuál es la palabra que sigue? Antes de que fuera circuncidado. En realidad, Abraham fue circuncidado para demostrar que Dios ya lo había aceptado por confiar en él. Fue así como Abraham se convirtió en el padre de todos los que confían en Dios, aunque no estén circuncidados. Porque Abraham es también el padre de los que están circuncidados y que a la vez confían en Dios. Pues con esto siguen el ejemplo de Abraham antes de que fuera circuncidado. Lo que quiero decir Pablo ahí es que la señal o el acto de obediencia de Abraham de circuncidarse reveló que él confiaba en Dios. ¿Ves? Abraham, Dios lo llamó a los 75 años y Abraham se circuncidó a los 99 años. Pues ¿para qué ya? Dios quería ver la obediencia de Abraham. Y después usted sabe que después Dios le pidió también que sacrificara a su único hijo. Y era Dios probando su fe. No era para salvarlo. Él ya era salvo. Hay gente que dice, pero pastor, yo creo que Abraham fue salvo por medio de la ley. La ley no existía en los días de Abraham. La ley vino con Moisés, recuerden. No había ley con Abraham. ¿Cuál ley iba a seguir Abraham? No había ley. Y hay gente que me dice, pastor, yo creo que en el Antiguo Testamento eran salvos por ley. Sí, pues entonces toda la gente antes de Moisés perecieron si era por la ley. Porque la ley no llegó hasta Moisés. Por la ley nadie es salvo. Por las obras nadie es salvo. No es esfuerzo humano, es imposible. Noten el versículo entonces habla aquí que Abraham fue circuncidado después. Es como nosotros, hermano. Nuestra salvación no se obtiene por obras, pero se demuestra por obras. Si yo soy salvo, usted va a poder ver mi vida y usted va a poder decir, él es un cristiano. Por mi vida, por mi ejemplo, por mi manera de ser, por mis actitudes, por mis valores, por mis creencias. Pero todas esas obras no me dan salvación. Yo hago esas obras porque ya yo tengo salvación. Hacemos obras porque somos salvos, no para ser salvos. Entonces a veces ponemos el carro antes del caballo. Usted sabe que cuando yo fui a Nicaragua, me tomé una foto sentado en una carreta con un caballo. Yo no sé si era caballo o si era una mula, yo no sé lo que era, porque era tan desfigurado este pobre animalito. No me haló, simplemente yo quería una foto sentado ahí en una carreta hecha, obviamente una carreta casera. Y el caballito o el animal que era, yo estaba sentado, entonces en una carreta para que funcione, aquellos que son ingenieros, el caballo va primero, ¿verdad? Y la carreta va detrás del caballo. ¿Es así o no es así? Ok, tenemos ingenieros en el edificio. Si usted pone la carreta primero y el caballo detrás, funciona. No, porque el caballo no fue hecho para empujar. El caballo fue hecho para alar. Y eso es lo que mucha gente hace. Ponen las obras antes de la fe. La fe representa el caballo. La fe va primero y las obras van después. No al revés, no funciona al revés. Caballo primero, la fe primero, las obras después. Y la Biblia, y lo interesante es que la Biblia es consistente enseñando esto desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cómo hay tantas religiones que creen en el esfuerzo humano. Yo no lo entiendo. Porque no están leyendo la Biblia. Pero la mayoría de las religiones buscan la salvación por esfuerzo humano. La salvación ya fue pagada, fue comprada, como dije aquí, por Dios. Se llama gracia. Vamos al segundo punto. La justificación es recibida por el hombre. Y ahí va la palabra fe. En ese blanco pongan la palabra fe o confianza. Confiamos en Dios, creemos a Dios. Noten el versículo, y no es fe en cuanto, no es una fe intelectual. Yo sé que hay un Dios, como decir, yo sé que hoy es domingo. Eso no es fe. Fe es una certeza, fe es una seguridad.
de que algo va a pasar, de que algo ha pasado. Fe es algo seguro. Cuando yo tengo fe en Dios, es con seguridad. Es la palabra confianza. Yo confío en Dios. Y todos los días ejercemos fe. Usted llegó a la iglesia de hoy y usted no chequeó la silla a ver si lo iba a aguantar. Usted no cogió la silla y usted dijo, déjame ver. Yo creo que me aguanta. Y entonces usted dice, no, usted vino, entró, vio una silla vacía, ¡plap!, sin mirar, sin pensar. Eso es fe. Usted va a comprar comida en un restaurante. Tenemos la mala costumbre los hispanos de comprar comida donde sea. Compramos una esquinita, un carrito allí con agua hirviendo, que uno sabe cuánto tiempo esa agua lleva ahí y que ha caído en esa agua. Pero le compramos una hamburguesa, le compramos un hot dog, le compramos un taquito, le compramos lo que sea. Un chimichurri, lo que sea. Y eso es fe, porque usted no dice si esa persona echó veneno. O si esa persona usó carne vieja. Y usted llega a la casa con decimos en Puerto Rico, las carreritas, al baño todo el día. Eso es fe. Usted ordena de los chinos, usted no sabe si le están dando pollo, o si le están dando conejo o pato, o si es. A mí me encanta el General Chow's Chicken. Yo no sé si eso es pollo. Eso puede ser gato, eso puede ser perro, eso puede ser quién sabe qué. Yo me lo como porque me gusta el sabor, así que yo no pregunto. Yo hago como Pablo, yo no pregunto, yo me lo como. Pero eso es fe, que todos los días usted practica la fe. Entonces imagínese con Dios. Cuando usted viene a Dios, de Dios, tú eres el único que me puede salvar a mí. Yo no confío en mí, yo confío en ti. Y yo voy a descansar en ti. Yo me siento en esa silla de Dios y digo, Señor, tú eres mi salvador. No depende de ningún esfuerzo humano, no depende de algo que yo pueda hacer o que deje de hacer. La salvación es 100% gratis. Es yo confiando en que Cristo ya compró el precio. Cristo ya pagó el precio y compró mi salvación. Mi salvación no fue comprada con oro y plata, como leímos la semana pasada, sino con la preciosa sangre de Cristo derramada por nosotros. Por eso es un insulto a Dios tratar de ganarme la salvación por obras. Es un insulto para Dios tratar de hacer cosas para ganar el favor de Dios. Es un insulto a la sangre de Cristo derramada por mí. Ya Él pagó el precio. La justificación el hombre la recibe por fe, no por obras. Noten los versículos 13 al 15. Dice, Dios le prometió a Abraham que él y sus descendientes les daría el mundo. Se lo prometió no porque Abraham hubiera obedecido la ley, sino porque confió en Dios. Esto hizo que Dios lo aceptara. Si la promesa de Dios fuera para los que obedecen la ley, entonces de nada serviría confiar en Dios. Noten esa frase. Si la promesa de Dios fuera para los que obedecen la ley, entonces de nada serviría confiar en Dios. Y su promesa no valdría de nada. Eso yo digo, eso está en blanco y negro, está bien claro ahí. La salvación es por fe. Dice el versículo 16 en adelante. Voy a leerlo rápido porque es la historia de Abraham un poquito, pero dice, por eso, para que la promesa de Dios tuviera valor para los descendientes de Abraham, Dios no pidió nada a cambio. Hizo la promesa para todos los que confiaran en Él. No solo para los que obedecían la ley, sino también para los que confían como Abraham. Por eso Abraham es el padre de todos nosotros, nuestro padre espiritual. En la Biblia, Dios le dijo a Abraham que llegaría a ser el antepasado de gente de muchos países. Esta promesa se la hizo Dios a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham creyó en Él, que es el único Dios con poder para resucitar de los muertos y para crear cosas nuevas. El que está en Cristo es una nueva criatura, dice la Biblia. 18. Cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, esto parecía imposible. Él tenía 100 años y su esposa tenía 90 años. Un poquito viejo para estar. ¿Y quién fue que dijo? La hermana Ángela dice, los viejos no paran. Dice la hermana Ángela. Ajá, los viejos no paran. Pero Sara era bastante vieja y parió, 90 años. Sin embargo, por su esperanza
noten aquí, no por nada que él hizo, no porque se circuncidó, no porque le hizo favores a Dios, sino por su esperanza y su confianza en Dios. Abraham llegó a ser el antepasado de gente de muchos países, incluyendo Estados Unidos, donde estamos nosotros hoy, que también confían en Dios. Aunque Abraham tenía casi 100 años y sabía que pronto moriría, nunca, si usted subraya la Biblia, subraya esa palabra, nunca dejó de confiar en Dios. Y aunque sabía que su esposa Sara no podía tener hijos, dice, nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía el poder para cumplir su promesa. ¿Ven la historia de Abraham? Abraham sabía, lo que Dios me ha prometido a mí es imposible. Humanamente no se puede hacer, pero yo voy a confiar y tener esperanza de que Él lo va a hacer. Hermano, eso es la salvación. Es completa confianza en Dios. Sin las obras, sin mi esfuerzo humano, sin mis ritos religiosos, sin mis obligaciones de antepasados. La salvación es por fe y fe solamente. Esa es la ilustración que él da. El tercer punto, el último punto. La justificación primero comprada por Dios, le llamamos eso gracia. La justificación es recibida por el hombre, eso le llamamos fe. Y la justificación es disponible para todos. Hay que creer. Hay que creer en Cristo. Entonces vamos a ese punto. Vamos a leer esos versículos. El primero es, Dios aceptó a Abraham. Es lo primero que vemos en el versículo 22 y 23. Dice así. Dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, hablando de Abraham, sino también con respecto a nosotros. No, brinqué, perdón. 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. En otras palabras, Dios aceptó a Abraham por su fe, no por sus obras. Abraham tenía sus problemas, ¿correcto? Abraham fue un pecador. Abraham desobedeció a Dios. Abraham creía que Dios le iba a proveer un hijo, pero Abraham trató de ayudar a Dios. Y tuvo un hijo con la sierva. Pensó que su siervo Eliezer iba a ser el hijo de la promesa. Y como que titubeó, pero él nunca dudó de que Dios iba a proveer, pero no sabía cómo Dios lo iba a hacer. Porque humanamente hablando era imposible. Entonces Abraham era un ejemplo de perfección, nadie lo es. Abraham era un ejemplo de fe y de confianza. Él sabía que Dios podía hacerlo y que Dios lo iba a hacer. Entonces, Dios aceptó a Abraham, pero para nosotros, hermanos, Dios también nos aceptará a nosotros si nosotros confiamos en Cristo. Si usted pone toda su confianza en Jesús, no en sus obras, no en su pasado, no en su religión, no en su denominación, no en su iglesia, porque ninguna iglesia salva, ninguna denominación salva, ninguna religión salva, ninguna de ellas. Todas las religiones van a estar en el infierno, todas. La salvación se encuentra no en una religión, sino en una relación. Y es una relación con Cristo. En esa relación es que se encuentra la salvación. Dice la Biblia que Dios nos acepta a nosotros. Miren el versículo 24 y 25 ahora. Dice, sino también a nosotros. Dios es el mismo que resucitó a Jesús, nuestro Señor, y nos acepta si confiamos en Él. Y noten el 25. Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes o justos. Es la palabra. Entonces, miren, Dios entregó a su Hijo para que muriera por nosotros y lo resucitó para que en Él podamos tener vida eterna. Entonces ya el trabajo Él lo hizo. Ya Él hizo todo el trabajo. Cuando lleguemos al cielo, la pregunta no va a ser ¿a qué iglesia tú ibas? A Cristo no le interesa eso. Porque es Cristo el que va a estar ahí, no es Pedro, no es un apóstol, va a ser Cristo.
Él no va a preguntarte, ¿a qué iglesia tú ibas? Ah, entra o no entres. A él no le interesa, ¿por qué? Porque él nunca comenzó una religión o una denominación. Esa es la manera del hombre buscar a Dios. La manera de Dios buscar al hombre es Cristo. Cuando si usted algún día, cuando usted muera y usted llega a la presencia de Dios y Él le pregunta a usted, ¿por qué yo debo dejar de entrar en mi cielo? ¿Qué tú le contestarías a Dios? Hágase esa pregunta, es una buena pregunta. Vamos a suponer que usted muere y usted está delante de Dios y Dios le pregunta, ¿por qué debo dejar de entrar en mi cielo? ¿Qué usted le diría? Usted le diría, porque yo nunca le hice daño a nadie, yo soy bueno, yo crío a mis hijos, yo soy un buen esposo, yo soy una buena esposa, soy una buena mamá. Todo eso es obras. La única respuesta que le va a dar a usted la luz verde para entrar en ese cielo es: yo confié en Cristo para mi salvación. Y Él es mi Salvador. Dios va a decir: entra, buen siervo y fiel. Es la única respuesta correcta. Esto no es un examen de los exámenes modernos que más de una respuesta es correcta. Solamente hay una respuesta correcta. Cristo es el único boleto que le permite entrar en el cielo. Es Cristo. Hay un versículo para terminar que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Es un error pensar así. Como dije la semana pasada, aún Cristo dijo a un grupo de personas: ustedes son de su padre el diablo. Jesús dijo eso. No fui yo, Jesús lo dijo. Así que Jesús no pensaba que todos eran hijos de Dios, obviamente. El hijo de Dios es aquel que recibe y que cree. Usted recibe el regalo de Dios, usted cree en Cristo para su salvación, usted es salvo. A todos los que le recibieron y creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la pregunta para nosotros hoy es: ¿en quién está confiando usted? ¿O en qué está confiando usted? Si no es en Cristo, le tengo malas noticias. No llegarás al reino de los cielos. Si no es en Cristo su confianza y su fe, usted está viviendo una existencia en vano. Porque un día usted va a morir y va a tener la desilusión de su vida. Porque Dios no le va a dejar entrar en su gloria si usted no tiene a Cristo en su vida. Es así de simple. No lo digo para asustarlo, no lo digo para ser dogmático, pero Dios lo dijo así. Si usted conoce a Cristo, si usted tiene a Cristo en su vida, usted sí está viviendo. Pero usted no está existiendo, usted está viviendo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Hemos nacido otra vez. Todos nacemos una vez, pero algunos nacemos dos veces. Algunos nacen una vez, pero van a morir dos veces. Van a morir físicamente y van a morir espiritualmente, porque van a ser separados de Dios. Pero si en esta vida usted acepta a Cristo, usted nace una segunda vez. Usted solamente morirá una vez, físicamente, y estará con Dios por toda la eternidad, porque usted tiene a Cristo en su vida. Vamos a leer una vez más el versículo: más a todos los que le recibieron. Eso nos incluye a todos nosotros aquí. A los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Es usted un hijo de Dios esta mañana? Usted sabe la respuesta, yo no la sé, usted la sabe. ¿Es usted un hijo de Dios? Si no lo es, ¿por qué hoy no recibe y cree en Cristo Jesús? Oremos. Padre, gracias por tu palabra esta mañana que es bien clara. Señor, a veces nosotros nos dejamos engañar por otros. A veces por personas religiosas. Sin embargo, tú nos has hablado claro en tu palabra que la salvación es exclusivamente en Cristo Jesús. Y no hay otro nombre dado a los hombres
por el cual podamos ser salvos. Señor, yo me imagino que la mayoría de los que estamos aquí hoy hemos confiado en Cristo. Yo asumo eso. Pero seguramente en esta mañana habrán algunos que nunca han tomado la decisión, que nunca se han decidido por Cristo y están confiando en muchas cosas que no nos van a llevar al cielo, porque no han confiado en Cristo. Señor, yo pido que tú obres nuestras vidas hoy. Aquellos que no te conocen, Padre, obra en sus corazones. Dale, Señor, la fe en Cristo Jesús. Pon en ellos el deseo de recibir el regalo de Dios. Despierta la fe en ellos para que puedan creer en ti. Señor, tú sabes quién aquí esta mañana está cerca de tener un encuentro contigo. Por esa persona en particular pedimos. Que ellos no pasen a la próxima vida sin Cristo. Señor, que cada uno de nosotros tenga esa seguridad esta mañana. Un momentito de invitación, así, siguiendo orando. Todos donde están, por un momento nada más. Quizá usted dice, pastor, yo no tengo la respuesta a esa pregunta. Si Dios me preguntara, ¿por qué me debe dejar en su gloria? Yo no sé qué yo le diría. Pero yo quiero que alguien me enseñe esta mañana cómo yo puedo tener esa seguridad de mi salvación en Cristo. Alguien así, levante su mano para orar por usted, que usted dice, pastor, yo quiero tener esa seguridad. Yo no quiero pasar de esta vida sin Cristo en mi vida. ¿Alguien así? Quisiéramos orar por usted, quisiéramos hablar con usted. La seguridad se encuentra en la palabra de Dios. Alguien así, el pastor, ore por mí esta mañana. ¿Vale? Al ver esto como cristianos, creo que es nuestra obligación, mejor dicho, sé que es nuestra obligación de llevarle este evangelio a otros. Hay mucha gente viviendo engañada, a veces engañado por su propia religión, por su propia denominación, por sus propios líderes religiosos, engañados, pensando que la salvación de alguna manera o de otra es por obras. Se recibe por obras o se mantiene por obras. Las dos son falsas. La salvación es por fe y la vida del creyente es por fe. No es por obras. No hacemos nada para ganar la salvación, no hacemos nada para mantenernos salvos. Usted dice, pastor, yo necesito compartir este mensaje con otras personas. Yo tengo familia que no cree esto. Yo tengo amigos que no creen esto. Y yo lo creo y yo tengo que compartir eso con ellos. Alguien así, levante su mano también para orar por usted. ¿Alguien ve algunos? ¿Alguien más? Gracias. ¿Pueden bajarla? ¿Alguien más? Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Te damos gracias porque nosotros hemos creído en Cristo. Y la salvación que tenemos no es por nuestros méritos, no tomamos ningún crédito por eso. Es un regalo de Dios. Lo recibimos un día y desde ese día tú has estado con nosotros. Señor, te damos gracias por el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, alguien que esté aquí esta mañana que no te conoce, yo pido que tú obres en sus vidas. Que ellos reconozcan que no es una religión o una iglesia. No es esta iglesia. Es Cristo Jesús, mi vida y vida en abundancia. Señor, obra en nosotros, que los que conocemos este mensaje, seamos diligentes, tengamos valor para compartirlo con otros. Como Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio de Dios. Pedimos que nos ayude a nosotros no a avergonzarnos, sino a compartir con otros esta gran verdad. La salvación es por fe en Cristo Jesús. Señor, gracias por este tiempo que tú estás con nosotros. Pedimos una bendición por cada persona aquí. Gracias, Padre, por el privilegio de tener la familia de Nacho con nosotros y a Nacho nuevamente con nosotros. Te damos gracias.
y pedimos que tú sigas bendiciéndole, protegiéndole, cuidando. Señor, bendice a nuestros jóvenes, bendice a nuestros niños. Gracias por su esfuerzo esta mañana tocando y dirigiéndonos en alabanza. Pedimos que también a ellos tú le des un corazón tierno hacia ti desde una edad temprana, Señor. Pedimos que tú nos lleves ahora a nuestros hogares en tu paz y en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano, Dios le bendiga.